Evaluación de la semilla. Tipos de daño. En algunas especies vegetales, por ejemplo en semillas de soja, están estudiados distintos tipos de daños que se pueden evidenciar con el test de viabilidad por tetrasodio. Por ejemplo, daños mecánicos provocados por el impacto de la semilla contra elementos duros y cortantes, como pueden ser el cilindro y cóncavo de una cosechadora o el tornillo sin fin de un chimango. Daños ambientales producidos por las condiciones climáticas imperantes en el campo, caso muy común la humedad, la hidratación y deshidratación en el campo. Daños provocados por picaduras de chinche. Daños provocados por calor de secado, produce roturas en la semilla este tipo de daño. Daños provocados por heladas. Daños genéticos. Y también podemos observar más de un daño, el caso de daño simultáneo. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos. Primero vamos a comenzar con los daños mecánicos. ¿Qué tipo de patrón hace el daño mecánico en una semilla, en este caso en una semilla de soja? Podemos observar fracturas o quiebres de la semilla y tejido muerto o bandas de tejido muerto alrededor del corte. Siempre tenemos que recordar cuando hacemos una evaluación de viabilidad por tetrasodio, cuáles son las regiones esenciales. Aquí en este ejemplo de la semilla de soja, la región esencial o la más importante es la que rodea al eje radícula hipocótilo. ¿Sí? En este caso podemos observar que el daño mecánico justo ha pegado en la parte más importante de la semilla. En esta foto se puede ver la fractura de la semilla, ¿sí?, con esa banda de tejido necrótico más blanquecina. Recuerden que los asimilados van de los cotiledones hacia el eje radículo hipocótilo y que esta zona es una zona de transferencia de sustancias de reservas que van a nutrir al embrión para formar la planta, y este es un daño muy importante y muy severo. Aquí una semilla prácticamente no viable, muy dañada, muy golpeada, al igual que esta semilla. Estos son daños de tipo mecánicos. Daños ambientales. Este tipo de daño ocurre en el campo cuando la semilla está almacenada en la planta y cae una lluvia o hay condiciones de alta humedad relativa. Podemos observar la semilla seca, ¿sí?, cómo se observan unas pequeñas ondulaciones o arrugamientos en la semilla. Esta semilla, cuando le hacemos una viabilidad por tetrasodio, se observan estas bandas totalmente simétricas de tejido que ha estado respirando, ha tenido una tasa metabólica más acelerada y deja este síntoma o este signo muy característico del humedecimiento de la semilla en el campo. En este caso de daño ambiental, también producido por la hidratación en el campo, ha sido tan severa la hidratación y deshidratación que ha provocado rajaduras o fracturas en el tegumento. Estas fracturas en el tegumento van a afectar la calidad de las semillas, tanto la germinación como el vigor si la semilla ha germinado. Aquí observamos una semilla seca de soja con los fuelles tradicionales debido al humedecimiento de la semilla. Vamos a observar una banda seca de la semilla y un área de mayor contenido de humedad. Cuando el humedecimiento ha sido muy severo, la semilla se ha hidratado mucho en el campo, vamos a observar estas bandas perimetrales de tejido muerto de color blanco en los cotiledones, ¿sí? Aquí tenemos un cotiledón, aquí tenemos el otro cotiledón y podemos ver todo el tejido necrótico muerto
que ha afectado a las semillas. Recordemos que cuando las semillas se humedecen en el campo, los tejidos húmedos comienzan a respirar y la semilla agota sus reservas. Estas semillas en particular habría que ver dónde está ubicado el eje radículo-hipocótilo, en este caso se puede ver, para determinar si esta semilla es viable o no viable. En este caso tenemos, aparte de esta banda perimetral, que afecta a la zona de pasaje de sustancias de reserva, cierto daño también en el eje radículo-hipocótilo. Por lo tanto, esta semilla en laboratorio es muy probable que sea una semilla no viable. Continuamos con los daños ambientales. Podemos ver e identificar una zona proximal y una zona distal de la semilla. Todo daño que es provocado en la zona proximal al eje radículo-hipocótilo siempre son más severos y más graves. En este caso es una semilla no viable, está la zona importante totalmente no teñida, al igual que en esta semilla y que en esta semilla. Esta pequeña marca que se observa frecuentemente en semillas de soja se denomina pit y es provocada por la presión de la vaina en la semilla cuando se ha formado en planta. En este caso podemos observar una semilla seca con algunas pequeñas arrugamientos o marcas debido a la humedad. O sea que uno con una semilla seca, con un ojo experimentado, podría identificar también una marca de humedad, ¿sí? Aquí se ven los pequeños ondulaciones o arrugamientos, y cuando la ponemos a teñir, hacemos una viabilidad por tetrasóleo, vamos a observar un área un poco blanquecina en los cotiledones y en la zona de unión de los cotiledones con el eje radículo-hipocótilo. Este eje radículo-hipocótilo también tiene aquí las ondulaciones y unas pequeñas marcas, y en el caso de esta semilla ya se observa directamente necrosis en el eje radículo-hipocótilo, en la banda de unión de los cotiledones con el eje radículo-hipocótilo y también en parte de los cotiledones. Esta pobre semilla ha sufrido también un daño ambiental. Podemos observar, esta se ha hecho un corte separando los dos cotiledones y dividiendo a la mitad el eje radículo-hipocótilo. Estos cortes se efectúan con bisturí o también con una hoja tipo de afeitar tipo Gillette. Podemos observar los cotiledones, algunas zonas con respiración, ¿sí? Zonas blanquecinas de tejido muerto y el eje radículo-hipocótilo, tanto la corteza como la médula necrosada con tejido muerto. Por lo tanto, esta semilla no va a poder germinar y si germina va a dar una plántula anormal. Aquí se puede ver la plúmula que ha teñido, ¿sí? Pero como el eje radículo-hipocótilo está muy afectado al igual que los cotiledones, es una semilla no viable. En estos ejemplos de semillas de soja podemos observar los daños provocados por picaduras de chinche. ¿Qué característica tienen las picaduras de chinche? Son más o menos circulares, de perímetros bien delimitados, bien marcados. ¿Y esto es por qué? Porque la chinche cuando pica la semilla inyecta una saliva tóxica que produce la necrosis de los tejidos. Entonces en este caso también tenemos que utilizar el mismo criterio de cuál es la región proximal y cuál es la región distal para efectuar la evaluación. Aquí podemos ver que esta semilla tiene 5 picaduras, ¿sí? Una de las cuales, tal vez la más importante, ocurrió justo en el eje radículo-hipocótilo con la banda de unión de los cotiledones. En este caso también hay una picadura en esa área y otra picadura que tiene una característica muy importante
que es un tejido un poco castaño, negruzco. ¿Por qué? Porque la picadura de la chiche produce una necrosis, que esa necrosis puede ser colonizada por bacterias y hongos. Esta semilla ha sido picoteada por todos lados, es una semilla no viable y aquí observamos el eje radiculo-hipocótilo totalmente blanquecino. Aquí tenemos picadura de chinche eh, con diferente grado de colonización de hongos, pero si ustedes observan hay casos de semilla que tenemos la picadura de chinche con su daño totalmente circular y la necrosis que provoca. Y en esta semilla que observamos, que pueden observar ustedes, algunos fuelles o algunas bandas necróticas, o sea que esta semilla tuvo un daño por chinche y un daño por humedad. Aquí en esta semilla observamos los daños provocados por el calor de secado. Recuerden que el calor de secado, si es muy elevado, puede producir por el diferencial de humedad en la semilla un cracking que se puede observar con esta fractura. Directamente una semilla que era viable, totalmente partida por el daño por humedad. Aquí podemos observar la marca que deja la vaina en la semilla denominada pit, y recuerden ustedes que es algo normal que se observe cuando hacemos viabilidad por tetrasóleo en soja. Para el caso de daños ambientales por heladas, se pueden observar semillas generalmente verdosas, y esto ocurre porque se interrumpió el ciclo y esta semilla no pudo continuar con su madurez y quedó de color verde o blanquecino en algunas partes. En este caso de daños genéticos no son tan frecuentes, no son comunes de observarlos, pero ustedes pueden observar el eje radiculo-hipocótilo, los cotiledones totalmente deformados. Este caso de esta semilla parece que tuviera dos ejes radiculo-hipocótilo. Si esta semilla la ponemos a germinar, probablemente no germine o no dé una plántula normal. Y por último, los daños simultáneos. Podemos observar en el eje radículo-hipocótilo un daño por chinche, tejido necrótico y de coloración un poco castaña marronada por la proliferación de hongos o bacterias, daños por heladas, tejido verdoso y una banda perimetral que recorre la semilla, un daño ambiental provocado por alta humedad. En este caso ya dejamos la soja y estamos observando semillas de sorgo que le hemos hecho tinción por tetrasóleo. Recuerden ustedes que el endosperma es tejido que no respira, por lo tanto no vamos a esperar aquí una coloración. En la zona del embrión propiamente dicho tenemos el escutelo, el coleoptile, las hojas primarias, la región central que es el mesocótilo, la radícula y la coleorriza. Si ustedes observan esta semilla, la de la izquierda, prácticamente la mitad del embrión no ha tenido, por lo tanto es una semilla no viable. En la semilla de la derecha, que se observa un poco mejor, el escutelo, el coleoptile, las hojas primarias, el mesocótilo, la radícula con una pequeña tinción y la coleorriza sin teñir. También es una semilla no viable. Otros casos de semillas no viables, en este caso solamente tiñó el escutelo, el embrión está totalmente blanquecino, blanco, sin teñir. En este caso tiñó solamente una parte o una pequeña porción del escutelo, y en esta tenemos el escutelo prácticamente en toda su extensión sin teñir, por lo tanto ya con eso es no viable. Y la región del coleoptile y las hojas primarias tampoco sin teñir.
Las tres son semillas no viables. Por último vamos a ver estas 4 imágenes, a ver qué opinan ustedes. Esta semilla de sorgo, totalmente teñida su embrión, tiene una coloración un poco rojo más intensa, color borrabino, en el centro del embrión. Eso es por una elevada tasa respiratoria, pero esta semilla es completamente viable. En este caso, ¿qué opinan? Observamos el escutelo, prácticamente más de la mitad sin teñir, y en la zona de pasaje de la sustancia de reserva también sin teñir, con la parte aérea y radicular blanquecina. Esta semilla es no viable. En este caso es muy parecida a la que recién vimos, la que recién observamos, una semilla también no viable. Y por último, en este caso, observamos el escutelo con la mitad superior teñido y la mitad inferior sin teñir. Pero tenemos que atender a esta zona, que es la zona de media, donde se une el escutelo con el mesocótilo, que es donde pasan las sustancias de reserva sin teñir. Entonces esta semilla puede ser de clasificación dudosa, que la vamos a terminar poniendo como una semilla no viable. ¿Cuáles van a ser las condiciones para una buena evaluación? El personal altamente capacitado y entrenado, generalmente las personas que hacen viabilidad por tetrasolio en un laboratorio son las personas que hace más años que trabajan con semillas. La coloración no debe ser excesiva para no enmascarar algunos tipos de daño. Esto tiene que ver mucho con la temperatura de tinción y con la concentración de tetrasolio. Conocer la anatomía, morfología y fisiología de las estructuras seminales. Una tinción gradual desde afuera hacia adentro de las semillas indica una buena absorción y la presencia de tegumentos sanos. Podemos decir que son semillas vigorosas. Los tejidos vivos se presentan turgentes y de color rosado brillante, y los no vivos se presentan flácidos, opacos y blanco-amarillentos. Los cortes deben ser netos para no desgarrar los tejidos. El preacondicionamiento de las semillas de leguminosas debe ser paulatino para no provocar daños como fracturas en los cotiledones. ¿Cuáles son los limitantes del test? Los métodos están descritos y desarrollados para un número limitado de especies. Si ustedes buscan las tablas de ISTA, van a ver que no todas las especies aparecen. Los resultados no reflejan el porcentaje real de semillas duras en leguminosas. A veces los resultados no tienen correlación con los de germinación, ya que no establece diferencia entre semillas latentes o con dormición y no latentes. No detecta bajos valores de poder germinativo producidos por el uso de fungicidas o por la presencia de hongos y bacterias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.